Buenas noches, señores, señoritas, señoras estudiantes. El día de hoy corresponde al paralelo 8-7, día 25 de agosto del 2020 por la materia de Derecho Tributario. Vamos a compartir pantalla. ¿En qué artículo nos quedamos, por favor? Señores estudiantes, ¿en qué artículo nos quedamos del Código Orgánico General de Procesos? ¿Qué artículo nos quedamos el día del... El día viernes, creo. 326. ¿Vale? Parece que era el 326. 326. Porque acuérdense que comenzamos a ver desde el 299. ¿Sí? 305, doctor. ¿Cuánto? El 305, vimos del 299 al 305. Al 305. Sí, ese fue el último que vimos. O sea que vimos el 305, hoy vamos a ver. ¿El 305 lo vimos o lo íbamos a ver? Sí lo vimos, doctor. El 305 lo vimos. Mira si no hay personas esperando. Sí, doctor. Ah, entonces vamos a ver el 306. A ver, Ronald García, ayúdeme con la lectura del 306, por favor. Del Código Orgánico General de Procesos. Ya, doctor, permítame un ratito. Déjame buscar el artículo. 306. Ahí lo tengo en pantalla. Ya. 306. Oportunidad para presentar la demanda. Siga. Ya. Para el ejercicio de las acciones contencioso-tributarias y contencioso-administrativas, se observará lo siguiente. 1. En los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena jurisdicción, el término para proponer la demanda será de 90 días, contado a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado. 2. En los actos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el plazo para proponer la demanda será de 3 años, a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado. 3. En caso que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de 5 años. 4. La acción de lesividad podrá interponerse en el término de 90 días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de lesividad. 5. En las acciones contencioso tributarias de impugnación o directas, el término para demandar será de 60 días a partir del día siguiente al que se notificó con el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto en que se funde la acción. 6.
Las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo debidamente pagado se propondrán en el plazo de 3 años desde que se produjo el pago o desde la determinación según el caso. 7. Las demás acciones que sean de competencia de las o los juzgadores, el término o plazo será el determinado en la ley de acuerdo con la naturaleza de la pretensión. Entonces ahí ya tenemos los términos que tenemos para presentar la demanda, ¿sí? Entonces ya vemos cuáles son los términos, lo ha leído, y entonces son términos, no es plazo. Ya los diferentes casos tenemos para presentar las demandas, porque si nos pasamos del término de este artículo de 306, entonces de entrada la jueza o juez de sustanciación a quien le toca calificar la demanda tendrá que, por no aceptada, ¿sí? Entonces estos son la acción subjetiva y acá estamos la acción objetiva. Desde la plena jurisdicción, el término para poner la demanda es de 90 días. Dice a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado, ¿sí? ¿Esto cuándo? Cuando vamos a hacer en cuestiones administrativas, ¿sí? Entonces tenemos el tiempo para presentar las acciones ante el contencioso tributario, ¿sí? Ante el Tribunal de lo Contencioso Tributario. Sino que los mismos términos son para el contencioso tributario tanto como para el contencioso administrativo. Entonces ahí tenemos el Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo, la función ejecutiva, el JAFE, en el artículo 97 y 168. Código Tributario 122 y 123. El artículo 122 nos dice pago indebido. Se considera pago indebido el que se realice por un tributo no establecido legalmente o del que haya excepción por mandato legal. El efectuado sin que haya nacido la respectiva obligación tributaria conforme a los supuestos que configuran el respectivo hecho generador en iguales condiciones se considerará pago indebido aquel que se hubiera satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal. El artículo 123 tenemos que corresponde al pago en exceso. Se considera pago en exceso aquel que resulta en demasía en relación con el valor que debió pagarse al aplicar la tarifa prevista en la ley sobre la respectiva base imponible. La administración tributaria, previa solicitud del contribuyente, procederá a la devolución de los saldos en favor de este, que aparezca como tales en su registro de los plazos y de las condiciones que la ley y el reglamento determine, siempre y cuando el beneficiario de la devolución no haya manifestado su voluntad de compensar dichos saldos con similares obligaciones tributarias pendientes o futuras a su pago. Si el contribuyente no recibe la devolución dentro del plazo máximo de 6 meses de presentar la solicitud o si se considera que lo recibido no es la cantidad correcta, tendrá derecho a presentar en cualquier momento un reclamo formal para la devolución en los mismos términos previstos en este código para el caso de pago indebido. Entonces ya ahí hemos visto cuáles son los argumentos jurídicos para presentar las demandas en el ejercicio de su acción al contencioso tributario y ante el contencioso administrativo, porque los dos van de la mano. Entonces, por eso es que tenemos que hablar tanto del contencioso tributario como del contencioso, como de las acciones contenciosas administrativas. 307. A ver, esta niña
Karen Segura. Karen, por favor. El artículo 307 del COGEC. Sí, Genia. Tenemos en pantalla. Artículo 307. Prescripción. En el caso de las demandas presentadas ante las o los juzgadores de contencioso tributario y de lo contencioso administrativo, o en aquellas materias especiales que según su legislación contemplen la prescripción del derecho de ejercer la acción, la o el juzgador debe verificar que la demanda haya sido presentada dentro del término que la ley prevé de manera especial. En caso de que no sea presentada dentro del término, inadmitirá la demanda. Entonces, ¿qué quiere decir inadmitirá la demanda? O sea, la parte no la va a calificar, sino que le dice que la inadmite la demanda porque ya prescribió el término para presentar la misma. Esta dice tiene en concordancia con el artículo 340 y 341 del Código Tributario. El 340 del Código Tributario habla de la prescripción de la acción, lo que está diciendo el COGEP. Las acciones por las contravenciones y faltas reglamentarias prescribirán en 3 años, contado de que fueron cometidas. Entonces ahí tenemos el 341, nos dice prescripción de las penas pecuniarias. Las penas pecuniarias prescribirán en 5 años, contado desde la fecha en la que se ejecutaría la resolución o sentencia que la impongan y se interrumpirá por la citación del auto de pago en la misma forma de las obligaciones tributarias. Ahí tenemos ver que si esa obligación prescribió a los 5 años, ¿sí? Entonces, todas las acciones, en todas las materias, hay la prescripción. Si ya no hubieron de las penas que tenían que cancelar, pasaron el tiempo de 5 años, contado, prescribirá de las penas de la acción. Entonces, ahí nosotros, al contestar la demanda, tendríamos que una excepción de prescripción de la acción. O sea, contado los 5 años desde la fecha en que se ejecutaría la resolución o sentencia que le imponga o se interrumpe por la citación. Si no está citado, entonces no puede estar dentro del término. Tiene que citarse y cumplirse el tiempo determinado, que son los 5 años. Vamos a ver el 308. A ver, Caterina Garaycova, por favor. 308. Requisitos de la demanda. Cuando se trate del proceso contencioso tributarios y contenciosos administrativos, además de cumplir los requisitos previstos para la demanda en las normas generales de este código, se adjuntarán la copia de la resolución, del acto administrativo, del contrato o disposición impugnados, con la razón de la fecha de su notificación o al interesado la relación circunstancial del acto o hecho impugnado. Entonces, eso es cuando nosotros vemos del requisito de la demanda, esos serían los fundamentos de hecho. ¿Sí? Ahí dice del acto o hecho impugnado. Entonces, son los fundamentos de hecho. Toda demanda tiene fundamentos de hecho y fundamentos de derechos.
¿sí? Entonces ahí tenemos el requisito, cuando se trate de procesos contenciosos tributarios, dice, además de cumplir con los requisitos en las normas generales de este código, se adjuntará la copia de la resolución para ver cuál es la acción que se va a tomar y es la prueba que tiene del reclamo que vamos a realizar. El 309. Término para la contestación a la demanda. La contestación a la demanda de las acciones previstas en este capítulo se harán en el término previsto en este código. La o el demandado estará obligado a acompañar a la contestación de la demanda copias certificadas de la resolución o acto impugnado en el que se trate o el expediente original que sirvió del antecedente y que se halle en el archivo de la dependencia de su cargo. Entonces tenemos que la parte demandada tendrá que presentar las copias certificadas de la resolución o acto impugnado, o que se trate del expediente y el expediente original. Siempre, nunca se presenta el expediente original porque puede extraviarse. En el momento que se va a extraviar ese documento, entonces nos vamos a quedar que no tenemos dónde sacar las copias porque el original se extravió. Por eso en la práctica siempre se presenta copia certificada del expediente para tener el original en manos de la parte demandada para cualquier situación que se dé. Entonces siempre vamos a juntar copia certificada del expediente. ¿Por qué tengo que hacer esta aclaración? Porque nosotros como abogados estamos como abogados de la parte demandante o la parte actora o la parte accionante que le llaman, y la parte demandada o la parte accionada tendrá que presentar los documentos que, como ya hemos visto. Entonces, nosotros en la práctica, vuelvo a repetir, nosotros podemos comparecer como abogados de la parte demandada o de la parte actora. Entonces, tenemos que ver de qué lado vamos a estar. Esa situación tiene que darse porque si a la final estamos trabajando o nos contratan para que nosotros contestemos la demanda, sería la parte demandada o accionada, ¿sí? Entonces ahí siempre de mi parte he presentado la documentación certificada de dicho expediente. Nunca he aflojado el original, porque si me sale la pérdida del documento, ¿con qué documento voy a hacer la reposición del proceso? Y suele pasar eso. Por eso es que la mayoría de las personas y de la parte demandada que nos toca contestar como abogado, nunca aconsejamos que este documento original sea presentado, sino en copia certificada. ¿Sí? Señorita Berezaca, el siguiente artículo. Artículo 310. Diga. Medios de prueba aplicables. Para las acciones contencioso-tributarias y contencioso-administrativas son aplicables todos los medios de prueba, excepto la declaración de parte de los servidores públicos. Los informes que emitan las autoridades demandadas por disposición de la o del juzgador sobre los hechos materia de la controversia no se considerarán declaración de parte. En esta clase de procesos no existe declaración de parte. ¿Por qué no existe declaración de parte? Porque dentro del documento, que es el expediente, ahí es el expediente donde está la resolución. Cuando la resolución ha sido adversa a nosotros, entonces ahí es que nosotros presentamos la respectiva demanda. Porque si fuera a favor, no tenemos para qué presentar la demanda. Cuando las resoluciones son adversas, es que debemos presentar
ante el Tribunal de los Contenciosos Tributarios los reclamos siguientes. Pero yo siempre he manifestado que las acciones tributarias administrativas tenemos que agotar todas las instancias. Tenemos que interponer los recursos de revisión, el recurso de apelación, agotar las instancias administrativas. Porque si son adversas y nosotros no hemos interpuesto los recursos, entonces ahí hay una aceptación tácita. ¿Cómo vamos a demandar? Si ya nos dieron la razón, no interponemos los recursos, tenemos que agotar todos los trámites administrativos que correspondan de conformidad con la ley. No podemos dejarlo ahí, tenemos que ver, hay personas que dicen, no, después viene el cliente y les dice que sí, presenten la demanda, y ahí tenemos un problema porque no hemos agotado todo el expediente administrativo, todos los recursos. Hemos visto cuáles son los recursos, el recurso de revisión y el recurso de interpelación. Esos recursos, ¿a dónde van? El recurso de revisión ante la misma autoridad que IANA. Entonces, tenemos ahí los recursos, ¿sí?, de revisión en la misma autoridad, y el recurso de reposición es el que tiene que ser ante el superior. Nos quedamos entonces estamos en el 310, en el artículo 128, que habla de los medios de prueba. Dice el artículo 128, medios de prueba. En el procedimiento administrativo son admisibles todos los medios de prueba que la ley establece, excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos. Ahí no tenemos confesión de funcionarios y empleados públicos porque ya han emitido su resolución. Entonces, dice, la prueba testimonial solo se emitirá cuando por la naturaleza del asunto no pudiera acreditarse de otro modo hechos que influyan en la determinación de la obligación tributaria. El 129 dice plazo de prueba. Se considera plazo probatorio cuando lo solicite el reclamante o interesado o sea necesario para el esclarecimiento de los hechos en materia de reclamo. Será fijado de acuerdo a la importancia o complejidad de esos hechos, pero en ningún caso excederá de 30 días. Si estamos en el plazo de prueba, eso hablamos de 30 días, pero es en el asunto de las pruebas en el contencioso tributario. Entonces tenemos en los asuntos administrativos. Entonces ahí podemos pedirle que nos dé un plazo de 30 días para ver y aclarar o los documentos que tenemos nosotros en nuestro poder para juntar esa resolución que tenga que resolver cualquier... Bueno, señores, ya mismo se me va a cerrar ya mismo se me cierra la clase porque no se pudo entrar y después volvemos a entrar. Y después volvemos a entrar, ¿sí? Después volvemos a entrar. Sí, doctor, sí. Acosta. Presente, Acosta presente. Barahona. Presente. Barragán. Presente, doctor. Elolio. Bolaños. Burgos. Presente, doctor, buenas noches. Calderón, buenas noches. Presente, profesor. Condo. Presente, doctor. Buenas noches. Condo. Buenas noches. Cruz. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Esmeralda.
Presente, doctor. Buenas noches. Alcoa, Presente, doctor. García, Albán, Ronald, Daniel, Presente, doctor. Buenas noches. García, Briones, Andy, Marcelo, García, Andy, Marcelo, Jaén, Lynch, José, Jaén, Buenas noches, doctor. Presente. buenas noches. Loaiza, Albarracín, Gabriela Yamir, Loaiza, Monar, Quiñiz, Monar, Mora, Briones, Anthony, Presente, doctor. Buenas noches. Navas, Presente, doctor. Buenas noches. Novoa, Presente. Presente, doctor. Buenas noches, Novoa. Parrales, Presente, doctor. Buenas noches. Parrales, Presente, doctor. Buenas noches. Quiñones, Ramos, Real, Presente, doctor Ramos. Presente. Reyes, Rodríguez Gutiérrez Iván, Rodríguez Mina Lisbeth, Presente, doctor Rodríguez Mina. Rodríguez Muñoz Carla, Rojas, Ruiz, Bernat, Carlos Armando, Presente, doctor. Sáenz de Viteri, Sánchez Palma, Segura, Presente, doctor. Sánchez Palma, doctor. Presente. Segura, Presente, doctor. Segura, presente. Presente, doctor Vaca. Valverde, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Velasco, Presente, buenas noches, doctor. Telesaca, Presente, doctor. Vera, Villavicencio, Yojaira, Villavicencio, Doctor, buenas noches. Aquí estoy presente. Casa. Presente, mi querido doctor, aquí estamos. Ya. Doctor, disculpe, García, es que no escuché. Doctor, Cuando me llamó García, doctor. volví a entrar, por favor, presente. García Briones, doctor, sí. García Briones. Ya. Sí, doctor. Loaiza. Gracias. Doctor Ramos Maquilón sí me puso asistencia. Simón Stephanie Dolores, sí tiene. Gracias. Abogado y Vaca. Vaca, Sí, Vaca Guevara. sí también. Ya, gracias. Vamos a ver si entramos en la otra hora porque no se ha podido entrar por la... Vamos a entrar por el otro... No se corta. Vamos a pasar... Doctor, Sáenz de Viteri, por favor. Presente. Vamos a otra llamada, ¿sí? ¿Cuál fue que me dijo? ¿Cuál fue que me dijo ahorita? Johnny Sainz. Sáenz de Viteri, Pita. Eso va a ser mucho trabajo, ¿eh? Ay, Gracias, hermano. Adiós. Presente, doctor. Sáenz de Viteri. Ya está ahí, pues. Gracias. Vamos a entrar otra vez porque no se pudo entrar en la primera. Voy a ver si entro por el mismo sistema porque no se podía entrar. Tiene que entrar por el otro lado. Entonces volvemos a entrar. Yo les aviso. Voy a entrar.